de simetría central, a ver si quedó algo. Profe, perdón. ¿Qué, Pau? El certificado, Sí. ¿se acordó? Genial, muchísimas no me acordé, pero es para el lunes, me dijiste, con fecha. Vos No, que lo de querías hoy. No me acordé. Disculpame, a ver, lo que pasa es que no tuve una buena semana con esto que pasó y entonces... Perdón, sí, yo por eso tampoco quise escribir. No, ahora te lo hago. Bueno, muchas gracias. Que yo hoy a última hora creo que ya le voy a mandar el trabajo, porque hoy estuve con esto también. Bueno, certificado para Paula y el libro de aceptar. Listo. No coordino mucho estos días. ¿Estoy grabando? Sí. Nos Bien. tomó de sorpresa a todos, profe. No, a mí de sorpresa, desgraciadamente, no, pero sí, Yo pensé fue que... sorpresa porque no esperaba algo así tan rápido, no. Exacto. No, yo el 15 estuve hablando con ella y estaba bien. Bueno, no importa. Vuelvo acá, ¿sí, no? Todo esto de transformaciones y producto de transformaciones y todo ya lo estuvimos viendo, ¿no? Estructura de grupo, todo eso creo que quedó claro, que dijimos que había 4 tipos de movimientos y ahora estamos en simetría central. Vimos simetría central y vimos, a ver, voy a hacer un breve repaso porque no me acuerdo mucho, pero dijimos que la semirrecta OR, ¿qué pasó? La semirrecta OR se transformaba en la semirrecta OR', en su semirrecta opuesta, que el plano alfa se transformaba en alfa', por lo tanto este es un movimiento directo, porque si voy de O a R, el plano está a la izquierda, y si voy de O a R', el plano está a la izquierda, se mantiene el movimiento directo. También dijimos, a ver, si yo hago esta transformación, la recta OR, ¿en quién se me va a transformar? No entendí la pregunta, ¿no? Esta es una recta, porque la semirrecta OR y la semirrecta OR' son opuestas, me forman una recta. Si yo hago una simetría central de la semirrecta OR, se me transforma en OR' y entonces si yo hiciera la simetría central de la recta OR, ¿en quién se transforma? Eso pregunté. En la misma recta, a esa va mi pregunta. Si yo hago una simetría central donde un punto está en la recta, la recta se transforma en la misma recta, ¿no? Porque son las semirrectas opuestas. Pero cada puntito de esta recta pasa a un lugar, perdón, cada punto de esta recta pasa a otro lugar del otro lado, así, así, y después de acá para acá, y de acá para acá, ¿sí? Perdón, tienen que estar en el mismo orden, ¿sí? Cada punto se... Pero el punto en la simetría, ¿dónde va a quedar? En el mismo lugar. En el mismo lugar. Hace como un espejo. Bueno, hace como se refleja por el mismo. Entonces, el único punto que lo vamos a llamar doble, o en este caso punto unido, va a ser el punto O. La recta se transforma en sí misma, por lo tanto es una recta doble, pero los puntos que forman esta recta no son dobles salvo el punto O. ¿Sí? Y eso creo que lo va diciendo en el apunte. Punto unido es el punto que se transforma en sí mismo. Acá el único punto unido es el centro, que es el O. Todas las rectas que pasan por el centro de simetría se transforman en sí mismas, por lo tanto son rectas dobles, pero no de puntos dobles. Las rectas, esto sí lo vimos, las rectas simétricas en una simetría central son paralelas. Hicimos la simetría central
Digamos, esto que es roble porque el punto está en la recta. Si el punto de simetría está fuera, el centro de simetría está fuera de la recta, lo que vamos a obtener son dos rectas paralelas. Hicimos lo del ángulo, un ángulo con hacer una simetría con... de un ángulo. Lo mandó a hacer con un triángulo. Con un triángulo sí, pero la del ángulo, no, ¿no? No, No, del ángulo solo no. Bien, y mandé a hacer la del triángulo y mandé a hacer la de los segmentitos. Sí. Bueno, voy a poner los puntos en mayúscula porque no importa. Yo quiero hacer una simetría axial de este ángulo, de este sector angular, ¿sí? Con centro en el vértice del ángulo. Perdón. Entonces, el centro de simetría va a ser el punto A. Voy a hacer, ¿dónde voy a poner el punto B? Voy a hacer la simetría con centro en A del punto B. Perdón, se traza una semirrecta que con origen en A, Bien. o sea que sea la opuesta a la semirrecta AB. Perfecto, yo voy acá a tener que hacer la recta porque no me permite el sistema hacer semirrecta opuesta. Bien, ¿y el punto B? Con el compás tendría que hacer centro en A, tomar la medida, la distancia, o sea, se puede hacer un círculo con centro en A. Bien. Un círculo con centro en A, radio B, y me va a quedar B' de este lado. Sí. Lo mismo con C, habría que hacer. Lo mismo con C. Esperen porque C me quedó muy bien B. Hay que hacer lo mismo con C. Bien, y entonces el ángulo BAC, ¿en quién se transformó? En B', A', C'. Perfecto, esto va a ser A', está bien. En A', B', S'. ¿Y cómo son estos dos sectores angulares? opuestos por el vértice. Directo. Opuestos por el vértice, es un movimiento directo, son opuestos por el vértice. ¿Y qué dijimos con un movimiento? Que si un movimiento transforma una figura en otra, las dos figuras van a ser Congruentes. congruentes. Esta es otra forma de demostrar que los sectores angulares opuestos por el vértice son congruentes, porque se corresponden en una simetría central. ¿Sí? Entonces, vieron como siempre volvemos a temas que ya vimos, pero bueno, es una forma más de demostrarlo. Perdón, profe, Sí, Pau. o sea, se señala A y al lado A', digamos, los dos en el mismo punto, o directamente se señala A y... Mira, ¿Se puede nombrar A'? se puede nombrar a prima. Ahora lo que pasa es que yo no hice, mira. No me lo hace. No, Pero está ahora, bien. Pero... ahora cuando lo haga, en otro ejercicio va a poner C' sobre C. Conviene poner A' igual A igual a prima. ¿Por qué? Porque como vamos a seguir haciendo movimiento sobre movimiento, después tenemos que partir de A' y para obtener A segunda, y es necesario que sepamos dónde está, porque si no puede llevar a confusión. O sea, en realidad no es necesario, porque A y A' van a ser el mismo punto. Pero para practicidad, para que ustedes construyan, está bien que pongan A y A' al lado, o la letra que sea. Ahora lo vamos a ir viendo con otras figuras. ¿Sí? Bien. Había quedado un ejercicio de segmentos. ¿Sí? Que habían que hacer la simetría central con el punto O el centro de simetría en distintos lugares. Dijimos que hicieran uno con un punto externo como lo habíamos hecho para practicar y después para analizar sobre la recta que es donde está incluido A. Si el punto está
fuera del segmento, lo que vamos a obtener es un segmento imagen que esté como invertido, ¿sí? Pero que esté, obviamente, se va a mantener que A, este punto lo voy a llamar O, dije, que AO va a ser congruente con OA', que BO va a ser congruente con B'O, esas cosas se van a mantener, o sea, O va a ser el punto medio del segmento AA' y del segmento BB'. Esto habíamos dicho también que podía ser el extremo del segmento. Entonces, acá A y A' coinciden, ¿ves, Paula? Acá sí se le puede poner. Y quedaría invertido el otro punto. Habíamos dicho también que podía ser un punto cualquiera interior al segmento. ¿Esto lo fueron haciendo? Yo la verdad que no lo hice. Bueno, La Bueno. verdad que no. bueno, no me acuerdo. ¿Yo les dije que lo hicieran? Sí, sí, sí. Ah, Sí, pero Perdón. estuve con él. no, Sí. está bien, no, no importa. Bueno, lo analizamos y cuando lo hacen, igual háganlo para practicar. ¿Y qué pasa cuando O es el punto medio del segmento? ¿En quién se transforma el segmento AB? En sí mismo. En sí En sí mismo. mismo. ¿Pero qué pasó con los extremos? Se Se invirtieron. invirtieron. Se invirtieron. A esto llamamos, que está en el práctico, la primera inversión del segmento. Existe un movimiento directo, que es la simetría central del punto medio del segmento, que invierte los extremos del segmento. Deja el segmento en el mismo lugar, invierte los extremos. Esto no es la identidad, ¿eh? Cuidado. Que quede el segmento en el mismo lugar, pero cambiaron los puntos de lugar. Esto se llama primera inversión del segmento. Bueno, me dijeron que habíamos hecho la del triángulo. Voy a poner las etiquetas para hacer más rápido. Bien, y una simetría central de este triángulo con un punto que iba a ir moviéndose, ¿no? ¿Eso dijimos? No, estaba en el vértice C, el que nos dijiste. Bueno. Porque el de no. afuera ya lo habíamos hecho en clase. Ah, pero mirá qué fácil lo arreglo. Está bueno esto del GeoGebra, puedo hacer trampa. Ahí sería con el vértice C. Les quedó un hermoso moño. ¿Sí? Sí. Al que lo pudo hacer, el que no, no importa. También Y lo a mí me podía... quedó, Sí, como lo hice paradito, bien paradito, me quedó el moño medio atravesado. medio atravesado. No importa. Podría haberlo hecho con el punto medio del segmento, entonces me hubiera quedado ahí, ya estoy invirtiendo los extremos del segmento. Podría haberlo hecho con un punto interior, quizás yo les puedo decir, hagan la simetría central del triángulo ABC, cuando el centro es el circuncentro del triángulo, ¿sí? Ahí el punto puede estar en cualquier lugar del plano. ¿Está? Bueno. Sí. Ustedes pueden ir practicando. Lo importante es que miren, siempre los lados me van a quedar paralelos, ¿sí? Los tres lados. Y si yo, por ejemplo, ahora, bueno, ahora lo vamos a ver cuando veamos identificación, pero yo tengo, por ejemplo, A', ¿y O qué es de A'? El punto medio. El punto medio, el centro. Es el punto medio, siempre va a ser el punto medio de cada segmento que se forme con cada punto con su homólogo. ¿Sí? Bien, entonces cuando tengamos dos triángulos en el plano y querramos saber si es una simetría central, lo que vamos a tener que hacer es unir cada punto con su homólogo, y si los tres puntos medios coinciden, es una simetría central. ¿Sí? Ahora lo vamos a analizar después cuando terminemos de ver simetría axial. Bien, me parece que
Bueno, me acaban de hacer una consulta, pero van a tener que esperar. Con esto terminaríamos lo que sería de simetría central. Vamos a hacer más ejercitaciones y van a ver más cosas más interesantes. Vamos a analizar ahora la definición de simetría axial. ¿Sí? No sé por qué yo acá no dibujé los semiplanos. Bueno. Voy a dibujar un semiplano. Suponemos que tenemos la semirrecta o la recta R y este es el plano alfa, ¿sí? Y hacemos la simetría axial y entonces nos dice, dada una semirrecta y un semiplano que esta recta determina, se llama simetría axial de eje en esta recta de eje R, acá vemos simetría axial de R, al movimiento del plano que transforma a la semirrecta en sí misma. Quiere decir, yo voy a hacer una simetría axial y el eje para mí es una recta, no una binomio, ¿no? Es una recta, pero va a actuar como un espejo la simetría axial. Entonces yo voy a tener esta imagen acá y voy a tener la imagen que se corresponde, o voy a tener, mejor dicho, esta figura y su imagen va a ser el reflejo en el espejo. ¿Sí? Entonces, todos los movimientos de la simetría axial los vamos a considerar como un reflejo en un espejo. Bien, entonces, si yo estoy haciendo como que la recta es mi espejo, va a quedar reflejada en el mismo lugar. Entonces, por una simetría axial, el eje se va a transformar en sí mismo. Y va a tener un semiplano de un lado, ¿sí? Que se va a transformar en su semiplano opuesto. Entonces, el semiplano alfa se va a transformar en alfa prima, que es el semiplano opuesto. ¿Y las letras nos cambian de orden? No. No, ¿No? porque acá no, porque a ver, este punto se refleja sobre el eje y como está en el eje se queda quietito ahí, no se mueve, no va para ningún lado. Ahora vamos a ver cuando hagamos en el eje, como con otra fuera del eje el movimiento, a ver cómo se refleja. Pero todos los puntos que están en esta recta se van a quedar en el mismo lugar. Por lo tanto, acá no hay un punto doble, van a ser todos puntos dobles porque todos se transforman en sí mismos. Y la recta también va a ser doble porque se transforma en sí misma. Este es en el caso particular de que estamos haciendo la simetría del eje, pero ahora vamos a ver otras simetrías. La pregunta que yo les quería hacer es si a ustedes les parece que este movimiento es directo o inverso. Inverso. Porque Inverso. los puntos se modifican. Es inverso, porque cambia el sentido del plano. Bien. Eso es lo que dice el apunte. A ver, sí. Dice que es inverso. Y el eje R es una recta doble de puntos dobles. Vamos directamente a trabajar. Entonces, para hacer una simetría central necesito un punto que va a ser el centro. Para hacer una simetría axial voy a necesitar un eje que es una recta. Siempre el eje es una recta. Y muy comúnmente lo llamamos E mayúscula. Bueno, voy a hacer la simetría del punto A. Este punto se va a reflejar en el eje y va a tener su imagen del otro lado del eje. ¿Cómo hacemos que se refleje? Vamos a trazar una recta perpendicular a ese eje, ¿sí? Por donde que pase por A, y entonces sobre la misma recta del otro lado del espejo, a la misma distancia que está A, vamos a tener
A'. Lo que podrían hacer ustedes es... ¿Es poner- una circunferencia? Sí. A ver, yo hago trampa, uso la herramienta porque necesito que me aparezca el prima, si no, no me aparece. Hago la circunferencia, concentro en la intersección de esta recta con el eje y ven que me queda en el mismo lugar, no hice trampa. Me quedó bien. Lo que sí les voy a decir a ustedes, que cuando hacen esas rectas, las trazan, hagan todas en línea punteada. ¿Sí? Así después no nos confundimos con las construcciones. Bien. Yo hice una recta perpendicular. Me apareció otra circunferencia. Y me borro. Ay, esta computadora está en contra mío, ¿eh? Ahí está. Bien, ahora sí, quedó quieto. Bien. Yo pregunto, acá se me forma un ángulo. Recto. Dos Bien. ángulos rectos. Cuatro. 4, perdón. Bien, no, ¿por qué? A ver, se me quedó determinado cuando trazo la recta un sector angular. Yo lo reflejo del otro lado del eje y me queda un sector angular que, como es un movimiento, va a ser congruente. Lo mismo me pasó con este sector angular y este sector angular. Por eso cuando definimos rectas perpendiculares, definimos que son dos rectas que determinan 4 ángulos congruentes, por lo tanto esos ángulos son rectos. Habíamos hecho una definición intuitiva. Esto, el movimiento de simetría axial, me refuerza la idea de perpendicularidad entre rectas. La simetría central me define el paralelismo, la simetría axial, la perpendicularidad. Bien, yo ahora quiero hacer la simetría axial de este segmento. Y hacemos lo mismo. ¿Con quién? Hacemos con el punto B Oh, con respecto a la recta E. Perfecto, trazo una perpendicular desde a la recta. Esto lo voy a hacer punteado. Profesor, y también otra de las condiciones que cuando uno hace la simetría axial, que estuvimos viéndolo, pero de otra forma, que los puntos, por ejemplo, equidistan a la simetría. El punto A hacia la recta E tiene la misma distancia o es equidistante entre A' y E, y la recta Entre E. A' y E, sí. Cada punto y su imagen están a la misma distancia del eje. Perfecto, me encantó. A ver, si dijimos que esto es un movimiento inverso, yo tengo un punto o voy a determinar este plano, ¿no? La imagen de ese punto, ¿me va a quedar en el sector rojo o en el sector azul? La imagen de este punto que tengo acá. En el rojo. En el rojo. En el rojo, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Vamos a hacer. Ya que está, lo hacemos. Hago la imagen de C, me quedo en el rojo. Perfecto. Se cumple su movimiento inverso. ¿Sí? Bien. Eso que me dijeron que están a la misma distancia, me gustó esa idea. Ahora yo digo, el eje E, ¿qué es con respecto al segmento A'? La mediatriz. Sí, ¿todos de acuerdo que el eje es la mediatriz del segmento que se forma por cada punto con su imagen? Va a ser la mediatriz de A' y va a ser la mediatriz de BB'. ¿Sí?
Bien, entonces, esto lo vamos a escribir así. Simetría de eje E del segmento AB me determina A'B'. El eje es la mediatriz del segmento formado con cada punto con su homólogo. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero ahora la simetría de eje E del segmento A'B'? Y me va a quedar lo que sería el segmento AB. Bien, entonces cuando un segmento vuelve a su lugar, el movimiento que tenemos es la identidad. Entonces, si yo hago la composición de la misma simetría, con respecto, a ver, ¿y se viene acá? Sí. Esta era la simetría del segmento AB que se transformó en A'B'. Ahora hago la simetría de eje de A'B', se me transforma en AB. Cuando compongo los dos simetrías me queda la identidad. Y a esto lo llamábamos, ¿qué tipo de movimientos? Nos pasó en la simetría central también. Cuando yo compongo un movimiento consigo mismo, el movimiento es involutivo. Perdón, profe, ¿no muestra de nuevo el anterior? ¿Ahí? Sí. La I significa Identidad, sí. Si tuviéramos que hacer la simetría axial de un triángulo, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Trazar todas las rectas por los puntos y buscar A', B', o la letra que tenga. Perfecto, ya ni siquiera le pongo la letra, lo voy a hacer para que vean. Profe, ¿es necesario, o sea, trazar las rectas? Si trabajamos con el compás, igual tenemos que trazar las rectas. ¿Cómo trabajás con el compás? ¿Y dónde haces la intersección? Por ejemplo, yo hago pincho donde está la recta y abro hasta el primer punto. Mira, Y, acá, ¿dónde pincho acá? no sé cómo decir, ahí, donde interseca la recta. Pero si no la dibujas, ¿cómo va a intersecar la recta? Si vos no la querés dibujar, ¿dónde haces la intersección? No, es imposible. Hay que buscar la bueno, recta no. perpendicular. No, yo puedo pinchar. Ah, claro, no sé dónde pinchar, obvio. Claro, ahí está. Perdón. No, está bien, pero era para que te dieras cuenta. Por eso, no tengo este punto de intersección si no hago la recta. Pero sí lo que les digo siempre, háganla con rayitas, para no confundirse, porque si no, ahora van a ver que vamos a hacer varios movimientos y yo realmente entiendo que es bastante feo para la visión, ¿sí? Bien, entonces hacemos la simetría axial de este triángulo, cada punto a la misma distancia. Vamos a hacer cada punto a la misma distancia del otro lado y nos va a quedar una figura más o menos así. Podríamos hacer la simetría axial con respecto a un lado. No sé, ya veremos. De a poquito se nos van a ir ocurriendo ideas maléficas. Sobre todo para confundirlos. Qué buena.
Ustedes me dicen que soy buena, no sé. Yo me lo creí. Sí, es re bueno usted. Bien, algo así. Si ya haciendo líneas punteadas, medio quilombo, imagínate sin punteado. Medio quilombo. Palabra. Bien. Perdón. Profe, me retiro porque me olvidé de cocinarle a los perros y estoy cocinando el pollo. Entro en la segunda clase, en la segunda Bueno, parte. dale, que falta poquito, dale, anda. Hoy tienen análisis ustedes. Bueno. Ay, sí, profesora. No, porque yo quería seguir. Como me Ay, atrasé. sigamos. No, pero después que van a entrar tarde a la clase de análisis, Ignacio, van a entrar. En realidad, él está tomándose mi horario, porque yo tengo que terminar 7:30. Muy mal, ¿eh? Muy Muy mal. mal, muy mal. Se está abusando de mi confianza. Bueno. Acá ya hemos visto dos movimientos. ¿Sí? Simetría central Simetría. y simetría axial. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, qué horror, dos triángulos en el plano? ¿Ustedes pueden saber si estos triángulos se transformaron por una simetría axial o por una simetría central? ¿Qué deberíamos hacer? Analizarlos un poquito. Dijimos, la simetría central es un movimiento directo, la simetría axial es un movimiento inverso. Primer punto para identificar. Una simetría central. Entonces, para vos es una simetría central Para mí porque es un movimiento directo. Sí. Aparte, Pero tenemos como que los lados son paralelos, nos ayuda. ¿Qué, Paula? no, que la distancia entre A y A', digamos, si yo, por donde debería pasar el eje de simetría, si yo trazo una perpendicular desde A, no llego a A', así como está. ¿Una perpendicular a dónde? Si no hay ningún eje acá. No, pero si lo hubiera, digamos. Y no, no lo va. Ahora vamos a ver cuando analicemos el otro movimiento cómo vamos a tener que identificar el eje. Ustedes me dicen que esto es una simetría central, entonces yo les digo, bueno, ¿cuál sería el centro de esta simetría? Porque no me pueden decir. Bueno, busquemos. Unimos el punto A con el A'. Hacemos otra recta, otra semirrecta, perdón, desde el punto B a B'. ¿Y esta de acá? ¿Este es el centro? Sí. Y tiene que coincidir, claro. Y ahí ahora que coincidió, me convenciste un poco mejor. Pero a ver qué pasa. Aparte de eso, este punto de intersección tiene que ser el punto medio entre A', entre CS' y BB', porque si no puede ser que sea un giro y no una simetría central. Ah, claro. Entonces, eso lo tienen que controlar ustedes con la regla nomás, lo calculan y después me cuentan cuando hacen el trabajo que el punto de intersección es justo el punto medio que estábamos buscando. A ver, yo voy a probar con un punto medio entre A y A', y sí, ese es el punto. Entonces, ahí encontramos el centro de simetría. ¿Está? Podemos encontrar, y así podemos identificar el movimiento entre una y otra figura. Vamos de a poco. Por ahora la simetría central. Entonces,